presentar sobre los biomas terrestres. Vamos a presentar sobre la selva tropical y la tundra. El objetivo de nuestra presentación es establecer comparaciones de distintos ámbitos entre dos biomas terrestres, la selva tropical y la tundra, para estudiar a profundidad sus componentes individuales y obtener una mejor comprensión de cómo estos interactúan entre ellos. La distribución geográfica. La selva tropical. La selva tropical se encuentra principalmente en la zona ecuatorial, entre las latitudes de 10 grados al norte y 10 grados al sur, en Centro y Suramérica, África, Australia y el sudeste de Asia. El ejemplo más prominente de este bioma es la cuenca del Amazonas, en América del Sur. La segunda más grande se encuentra en el sudeste asiático y la tercera en África Occidental, en la cuenca del Congo. La tundra. La tundra está en la parte superior del hemisferio norte, entre 65 y 75 grados al norte. Hay tres tipos de tundra: la ártica en el hemisferio norte, como en Canadá, Alaska y Euroasia; la alpina en las montañas en todo el mundo; y la antártica. Este es el tipo de tundra menos común. Se encuentra en las regiones antárticas, en el territorio de ultramar británico, en las islas Georgianas del Sur. Las delimitaciones generales que establecen un bioma terrestre. Los biomas terrestres están delimitados en mayor parte por la precipitación media anual y la temperatura media anual. Ambas forman el patrón climático que influyen en otros factores delimitantes como la topografía, los suelos y la exposición a perturbaciones como incendios. Como se puede observar en el gráfico, cuando disminuye la temperatura, también disminuye la cantidad de precipitaciones y también la humedad. También podemos recalcar que la precipitación media anual disminuye al incrementar la latitud. La temperatura es mayor en el ecuador y menor en los polos. Junto con esto disminuye progresivamente la variación estacional y como resultado se ve afectado la estación de crecimiento de las plantas. Otra característica dominante para definir el tipo de bioma terrestre son el tipo de vegetación dominante. Las delimitaciones en la selva tropical. La precipitación anual es de 1828 milímetros. La temperatura promedio anual es de 24,6 grados centígrados. Las características de la vegetación dominante son múltiples estratos arbóreos, presencia de epifitas sobre los troncos de los árboles, árboles perennes, de hoja ancha y caducifolios. Podemos observar en el gráfico que tanto la temperatura como la precipitación, que es abundante, se mantienen estables durante todo el año, a excepción de 2 veces en las que se observan los picos. Esto sucede por el movimiento de la zona intertropical de convergencia. En la tundra, la temperatura promedio anual es de menos 14,3 grados centígrados. La precipitación total anual es de 184 milímetros. Las características de la vegetación dominante son, en general, vegetación pequeña, como juncos, hierbas, pastos, arbustos bajos como brezales, sauces y abedules, líquenes y musgos. En el gráfico podemos ver que la temperatura aumenta significativamente de julio a septiembre, por lo que alrededor de esos meses existe un crecimiento de las precipitaciones. En el resto de los meses es notable una sombra azul, los cuales son periodos de temperaturas extremadamente bajas. Muy bien, ahora yo les comentaré del clima. Como conocemos, la tundra se ubica en las zonas polares del globo terráqueo. Por ello cuenta con precipitaciones específicas que van entre los 254 milímetros al año. También es importante destacar que estas zonas cuentan con altos niveles de intensidad de corrientes de viento durante el año, que van desde los 50 hasta los 100 km por hora. La temperatura promedio anual está alrededor de los 0,4 grados centígrados y al año se estima que las horas de sol están entre las 1369 horas. Ahora, como dato relevante está el hecho de que el suelo está congelado como permafrost, lo que dificulta la respiración del suelo y permite que la temperatura se mantenga tan baja. Ahora, vamos con el clima de la selva tropical. En este contamos con un clima tropical húmedo, que es icónico por sus altas temperaturas, con una media anual superior a los 20 grados centígrados, pero cuenta con fluctuaciones que van desde los 18 a los 27 grados centígrados. Y la humedad proviene de la constante lluvia durante todo el año, con un promedio de alrededor de 5.000 milímetros al año. Conocemos que por su ubicación geográfica cuenta con una baja intensidad en sus vientos, con un promedio en sus velocidades que van
alrededor de los 10 km por hora. Cabe destacar que en este clima las horas de luz diarias se mantienen constantes durante todo el año. Capítulo 3. Adaptaciones de especies animales. Dado las características del ecosistema de la tundra, los organismos vivos han encontrado formas de prosperar mediante las adaptaciones. Un claro ejemplo de este mecanismo se puede observar en el zorro ártico. Este mamífero se destaca por su blanco, denso y largo pelaje blanco en el invierno, que le brinda protección contra las bajas temperaturas y que además le ayuda a camuflarse eficazmente entre el hielo y la nieve. De igual forma, esta especie ha logrado desarrollar un mecanismo para que la capa de pelaje se torne más ligera y de color marrón en verano. En el aspecto físico, se puede observar un hocico achatado y orejas cortas como adaptaciones importantes para vivir en un clima frío, explicado por la ley de Allen, que dice que los endotermos de los climas fríos poseen extremidades más cortas. De esta forma, tienen menor superficie expuesta al frío y reduce la pérdida de calor. Otro mecanismo es que reduce su tasa metabólica para compensar la falta de calorías y conservar energía antes de que puedan enfermarse por hambre, siendo que son cazadores oportunistas y su especie no inverna. Otro animal que ha presentado grandes adaptaciones al clima de la tundra es la perdiz nival, que con un largo promedio de 35 centímetros, un corto pico y capacidad limitada de vuelo, ha logrado adaptarse a las condiciones completamente. Al igual que el zorro ártico, la perdiz nival utiliza el camuflaje de acuerdo a la estación, para mimetizarse con el ambiente y poder escapar de los peligros. Además, de forma física, ha desarrollado partes como las patas adaptadas al medio que pueden excavar en la nieve. Estas están completamente cubiertas de plumas hasta que llega a las uñas, que les permite hurgar en la nieve. Por otro lado, en la selva tropical también tenemos varios ejemplos de adaptaciones. Podemos empezar con los jaguares, que son grandes felinos bien conocidos por su pelaje con manchas negras. Estos imitan la luz del sol moteada que atraviesa las hojas en los árboles de la selva tropical. Lo utilizan para acechar a sus presas. Además, su estructura corta y robusta vuelve a este animal un ágil nadador y escalador, en donde su cabeza contiene una de las mordidas más potentes de todos los felinos. Esta potencia es una adaptación que le permite incluso perforar caparazones de tortugas. Acerca de las aves, algunos estudios han relacionado el tamaño del pico de los pájaros con la temperatura local mínima anual. Los picos pueden ser fuente importante de pérdida de calor, por lo que las aves que viven en zonas tropicales pueden darse el lujo de tener un pico mayor que si estuvieran viviendo en climas más fríos. Este es el caso de los tucanes, en donde sus alargados picos alojan una lengua que ayuda a los tucanes a atrapar insectos, ranas y reptiles con facilidad. Este animal vive en manadas y eso funciona como un mecanismo de defensa. Además, su brillante pigmentación ayuda a camuflarse con éxito en el bosque, dependiendo de la especie. Por último, sus fuertes pies y dedos le permiten mantener un soporte a su peso. Esto ha dado que unos están apuntando hacia adelante y dos hacia atrás. Para las adaptaciones de la selva vegetal nos encontramos con las raíces aéreas, la orquídea, que en realidad no son fisiológicamente raíces, sin embargo, estas son las que le brindan el soporte en el árbol en el que se encuentra. Este individuo tuvo que migrar a las alturas por los altos niveles de lluvia de su bioma y tuvo que desarrollar estos velamen, que son las comúnmente denominadas raíces aéreas, para poder absorber la humedad del medio ambiente. Pero lo interesante de esta especie es su capacidad para desarrollar sin estar en contacto con el suelo, ya que no establece una relación de parásito con el árbol en la que se encuentra. Pero bueno, por otra parte, uno esperaría que por la altura en la que está, ella ya recibiera suficiente luz. Sin embargo, hay estudios que demuestran que estas turgen sus hojas para maximizar el espacio en el que reciben y captan luz. Simplemente sorprendente. Felicitaciones, orquídeas. Muy bien, ahora avancemos con las adaptaciones a la tundra. En las adaptaciones de la tundra encontramos al liquen antártico.
el cual es un organismo muy complejo, pero que está formado por la unión simbiótica entre un alga y un hongo, entre un fitobionte y un micobionte. El hongo es el que le brinda el soporte y el que protege de estos climas secos y helados tan hostiles que pueden deshidratar al alga. Pero por otra parte, la alga en cambio funciona como esta máquina perfecta que sintetiza y alimenta al hongo por medio de hidratos de carbono. Y hay estudios que demuestran cómo el hongo produce ciertos metabolitos específicos para el bienestar de la alga y así en viceversa. También es increíble cómo se encuentran los líquenes antárticos en la tundra, porque ellos no cuentan con raíces, porque realmente es muy difícil desarrollar raíces por el permafrost de este bioma. También otro aplauso para esta adaptación vegetal. Muchas gracias. Amenazas. Sin duda alguna, el calentamiento global es una de las principales amenazas de la tundra y de la selva tropical. Por una parte, la tundra es uno de los ecosistemas más sensibles al cambio climático, dado que las altas temperaturas resultarían en el derretimiento del permafrost, que es la capa de hielo que cubre el suelo. Es por eso que vertidos de petróleo pueden acabar con la fauna y la flora y dañar de forma considerable los ecosistemas de la tundra. Por otra parte, otra de sus principales amenazas son los seres humanos, que por muchos años han aprovechado las pieles de miles de individuos, como el zorro antártico, para la confección de prendas de vestir. Además, existe el riesgo de la invasión de especies invasoras a la vegetación nativa, que reduce y limita a la vegetación inicial la capa vegetal. El miedo de las plantas invasoras se ve relacionado con la capacidad de desplazar a las plantas y hierbas autóctonas del lugar. Bueno, siguiendo con la selva tropical, las amenazas de la selva tropical también se ven relacionadas con la actividad humana en diferentes ámbitos, como la ganadería, la explotación de recursos naturales petroleros y la deforestación. Un caso más específico se da cuando la explotación de petróleo, gas y minería causan fragmentación del hábitat. Esto significa que los mamíferos, felinos y organismos del ecosistema quedan atrapados en determinadas zonas, no pueden recorrer grandes distancias para encontrar alimento o parejas. Este tipo de aislamiento puede conducir a la endogamia y extinción posterior. De igual forma, el deseo de desarrollar actividades económicas choca en muchas ocasiones con la preservación del hábitat. En el Ecuador tenemos el ejemplo del cultivo de palma y cedera, que es una de las principales amenazas a los ecosistemas. Gracias. Seguimos. Muy bien, y ahora para terminar me gustaría hacer una pequeña recapitulación. Y bueno, primero tenemos que los biomas terrestres están delimitados por las precipitaciones anuales, temperatura anual y diferentes tipos de vegetaciones predominantes del área. Existen adaptaciones también bastante similares entre los diferentes organismos de distintos ecosistemas, como es el camuflaje, en donde se imitan los patrones de colores, texturas del entorno, para que los animales puedan esconderse de mejor forma de sus depredadores o para que puedan cazar. También encontramos diferentes adaptaciones espectaculares por la parte vegetativa que se ponen súper creativos. Y muy bien, y ahora brevemente me gustaría que nos demos cuenta que la actividad humana, en cambio, es la principal amenaza para cualquier ecosistema de los que les hemos conversado. Entonces, si nosotros seguimos practicando la minería, la deforestación y la ganadería sin control, se va a ver sin duda alguna una pérdida en el espacio y en las especies de estos diferentes ecosistemas. Ahora, esto ha sido todo por nosotros y les dejamos unas cuantas preguntas. Primero, ¿cómo nuestros biomas se relacionan con los de ustedes? Pregunta número 1 o pregunta número 2, ¿qué actividad en sus ecosistemas por parte del ser humano también afecta a los biomas tanto terrestres, que puede ser la tundra o la selva tropical? Y eso es, hasta la próxima, chao.